Y un punto de partida es qué tipo de espiritualidad encarna el documento. Esto es eco de lo que San Juan Pablo II decía en Nuevo Milenio Inaunte. Cuando nos invitaba a meternos más adentro, él decía, la espiritualidad que ha de acompañar a la Iglesia en los tiempos que vienen por delante es la espiritualidad de comunión. Mm. Aquí se traduce esa espiritualidad de comunión en lo que es la identidad de la espiritualidad cristiana, que es trinitaria. Una espiritualidad trinitaria o una espiritualidad de comunión que tenga a Jesús en el centro. Ese es el punto primero del capítulo 6 y lo compartimos, si les parece. Bien, refiere al punto 240 que lleva por título Una espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo. Una auténtica propuesta de encuentro con Jesucristo debe establecerse sobre el sólido fundamento de la Trinidad Amor. La experiencia de un Dios uno y trino, que es unidad y comunión inseparable, nos permite superar el egoísmo para encontrarnos plenamente en el servicio al otro. La experiencia bautismal es el punto de inicio de toda espiritualidad Ujú. cristiana que se funda en la Trinidad. Podríamos decirlo así, una fe trinitaria apoyada en el misterio de Jesús, que es el que nos revela el amor del Padre en el Espíritu Santo, que es el gran aporte que podemos hacer a la humanidad, Mm. fragmentada, dividida, ideológicamente fraccionada, eh, encapsulada en perspectivas reductivas de la mirada del hombre en su integralidad. Yo creo que el misterio del amor, que es capacidad, como nosotros lo vivimos en las personas trinitarias, de misterio de amor, de diversidad en la comunión, nos da una gran posibilidad para humilde, sencillamente encarnar esto y ser una propuesta novedosa para un mundo que necesita en la diversidad integrarse. Volvemos sobre esta imagen que repetidas veces lo decimos en este espacio de formación magisterial, es la imagen que Francisco plantea en Evangelii Gaudium cuando habla de la imagen poliédrica de la sociedad de la Iglesia. Caras distintas de una misma realidad, de una misma figura, que es el poliedro, donde la diversidad no rompe la unidad, la enriquece. Y tal vez este sea la gran propuesta y el gran mensaje de la Iglesia de siempre, pero más en este tiempo de fragmentación, donde pareciera que las diferencias distancian, generan enemistad, conflictos, llevan a la lucha dialéctica, cuando no el enfrentamiento. Hablamos en planos religiosos, en planos económicos, en planos de pensamiento, en modo de aplicar políticas de Estado. Lo vemos en la Argentina en estas horas, ¿no? Pareciera que la imagen de lo anterior es tan contrapuesta a la actual, que es irreconciliable. Para nosotros eso no forma parte de nuestra perspectiva. Al contrario, nosotros pensamos y creemos que la diversidad es la gran riqueza de los hombres. Ninguno de nosotros ha sido creado por serie, somos todos bien distintos, y que la unidad y la complementariedad se da desde la diversidad. En este sentido, me parece que esta fe que proclamamos es un gran mensaje para la sociedad de hoy. Una fe trinitaria en Jesús, misterio de amor. ¿Dónde está la fuerza de la diversidad y la comunión? En el amor. Este es como el corazón. Claro. Dios trinitario se define así en la palabra. Dios, va a decir San Juan, es amor. El amor te hace creativo, distinto y al mismo tiempo te aglutina. Ujú. Qué bueno, padre, que se pueda, el documento nos hable de esta perspectiva vinculada justamente con la comunión y el servicio al otro. A veces cuando hablamos de la Trinidad nos quedamos como ahí, algo Claro. lejano a nosotros, sabemos por supuesto que hablamos de Dios, pero esta conexión que está muy clara acá y cómo estamos invitados a vivir a partir de Dios, que es uno y trino y es comunidad, creo que está muy claro y nos ayuda mucho a Dios es liberarnos de este Trinidad. lugar. Ninguna de las personas del misterio trinitario es ella misma sin ser con las otras. Mm. Y este es el mensaje. Ninguno de nosotros es uno mismo sin ser con los otros. Claro. En la sociedad individualista o en el sistema más socialista, si vos querés, o de mercado o socialista, en algún caso, en los dos casos, el sujeto es
es a razón de otra realidad, o el mercado o el sistema social, digamos, ¿no? En la perspectiva nuestra, la persona es ella misma, con toda su posibilidad de ser, junto con otros sin los cuales no podría ser. Y ahí es donde se juega esto de estar siempre en disposición al servicio y abierto a todos. A todos, y uno dar y uno también recibir. Claro. Este misterio trinitario que a veces nos cuesta un poco llegar a comprender también, pero qué bueno que está, como lo marca acá el documento, en el itinerario de formación del discípulo misionero. Así es. Y es lo que impulsa también a misionar. Sí, en realidad la misión, Belén, la misión desarrolla la espiritualidad trinitaria, porque el misionero necesariamente se abre a otros mundos que no conoce, y en la diversidad aprende a ser el mismo sin romper su identidad e incorporando otras identidades. Y esto es justamente lo que ocurre en el misterio trinitario, ¿no? Entonces la misión es una gran escuela de formación en la diversidad. Bien. Bueno, seguimos avanzando en el próximo punto, en el 241, para quienes están siguiendo el documento de sus lugares. Dice así: es Dios Padre quien nos atrae por medio de la entrega eucarística de su Hijo, don de amor con el que salió al encuentro de sus hijos, para que, renovados por la fuerza del Espíritu, lo podamos llamar Padre. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre. Claro. Está haciendo una reflexión trinitaria, ¿no? Está diciendo cómo es esta iniciativa divina que nos pone en sintonía de comunión con el misterio trinitario. Y es una descripción de cómo se comportan las personas en la Trinidad en relación al misterio de la redención. Es el Padre el que envía a su Hijo, es el Hijo que con la entrega de su vida nos acerca al Padre, y en la donación de sí mismo, de todo su ser, es el regalo del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo que se exhala en la cruz, podríamos decirlo, aunque no lo dice el texto, el Espíritu que desciende a nosotros, que viene a nosotros, y ese Espíritu en Jesús, el que nos hace decir papá. Si es el que nos vuelve al misterio de la comunión. Si es el Padre que nos entrega al Hijo, es el Hijo que nos dona el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nosotros que nos hace decir con Jesús Abba. Claro. Que es como, que en realidad lo va a decir más abajo, es una nueva creación, ¿no? Es una nueva creación. En realidad, el encuentro con el misterio trinitario a nosotros nos recrea, nos vuelve a crear. Es lo que perdimos cuando pecamos y salimos del paraíso. Perdimos el vínculo de comunión entre nosotros, con Dios, en su misterio, con todo lo creado, en la relación con nosotros mismos. Lo que hace el acto recreativo de Dios en el don de la redención en Jesús y la fuerza del Espíritu Santo es volvernos a meter del lugar donde escapamos, digamos, claro. ¿No? Nos reconcilia. Justamente ayer, Padre, en un espacio que compartimos sobre iconografía, una de las imágenes que llegó, que envió uno de los oyentes, era la imagen de la Santísima Trinidad. Y una de Escuché por allí que alguien decía: ¿cuánto me ayudó a rezar, esta mañana en la catequesis, cuánto me ayudó a rezar ayer el programa de los íconos, claro. El programa que ustedes tenían? Nos acompañó ayer una hermana de la comunidad Abba Padre de aquí de Los Cocos, lindo. Y ella nos invitaba a encontrarnos en ese ícono donde estaba la Santísima Trinidad en torno a una mesa, y en esa mesa había un lugar vacío, que era justamente el cuarto lugar que tenemos que ocupar nosotros, al que somos invitados a estar. Y pensaba, ¿no?, esta Trinidad que permanece abierta para que cada uno de nosotros como hijos podamos estar allí. Permanece abierta para llegar y al mismo tiempo nos abraza, ¿no? Es decir, Dios no se queda quieto en su iniciativa, está siempre, ¿cómo decirlo?, ¿no? Está como siempre proponiendo, reproponiendo.
el misterio de la recreación Claro. no para. Claro. O sea, no es que Dios creó el mundo, allá fue, lo redimió, allá está. No, es constante, ¿no? Por eso hay que confiar mucho en este tiempo. Es parte de la espiritualidad de Francisco en este tiempo, llevarnos al camino de la confianza ante tanta crisis, donde Dios nos invita a descansar en Él porque Él no abandona la obra de sus manos, ¿no? La obra en las manos del Señor es no solamente haber hecho tan hermoso todo lo que nos regaló, sino morciarlo aún más todavía, ¿no? Y no hay que tener miedo, Dios lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Y a veces, como dice, la vasija se rompe y se vuelve a hacer, Sí, ¿no? Como hay una imagen y muy a linda. veces, sin que nosotros nos vayamos al lugar vacío, Dios nos mete dentro Claro, de ese lugar claro. vacío. Nos abraza, toma iniciativa. Ujú. Queridos amigos, nos proponemos una pausa musical, vamos pasando por el corazón, esto hemos como compartido los 2 primeros puntos del capítulo 6 de este documento. Mientras tanto, podemos sumar también nosotros, ustedes, del otro lado, su palabra, su testimonio, vía WhatsApp, a través de mensajes escritos o audios al 3518-171-593. Yo te bendigo, Padre, porque mi vida está oculta con Cristo en ti, porque todo mi ser vive sumergido en tu corazón, porque cada suspiro de mi respirar clama Abba Padre, porque cada latido de mi corazón clama Abba Padre, porque cada suspiro de mi respirar clama Abba Padre, porque cada latido de mi corazón clama Abba Padre. Yo te bendigo, Padre, porque mi vida está oculta con Cristo en ti, porque todo mi ser vive sumergido en tu corazón, porque cada suspiro de mi respirar clama Abba Padre, porque cada latido de mi corazón clama Abba Padre, porque cada suspiro de mi respirar clama Abba Padre, porque cada latido de mi corazón clama Abba Padre, clama Abba Padre, clama Abba Padre, clama Abba Padre, clama Abba Padre. Bueno, estamos recibiendo sus mensajes al 3518-171-593, además de algunos aportes, resonancias de lo que este documento va despertando y su reflexión junto al Padre Javier. También han llegado, Padre, muchas respuestas positivas, también a la reflexión inicial en torno a la situación, y muchos hermanos también actualizando sus donaciones y enviando también sus comprobantes, así que muchas gracias. Alguno decía que ella también se había dormido, ¿no, Belén? Con el aporte y También. que lo iba a incrementar. Bueno, sí, nos Agradecidos. pasa. Además, ha sido tan impresionante el proceso de inflación que lo que antes era un valor importante no es nada, y por eso hay que actualizarlo, digamos, ¿no? Entonces se entiende que así sea.
Gracias, gracias por la presencia de cada uno. También llegan algunos ecos de lo que compartíamos en torno al documento conclusivo de Aparecida y principalmente en clave de este clima pascual, en este camino de Semana Santa, camino a la Pascua. María de Mercedes Corrientes se comunica, dice que ella está esperando vivir con mucha fe estos días, porque felicidad empieza con fe y la resurrección de Jesús nos tiene que llenar de felicidad. La muerte fue vencida, nos envía cariños Mercedes, María, desde Mercedes Corrientes. Muchísimas gracias. Bueno, padre, ¿te parece que continuemos avanzando en me estos parece bien. puntos? Vamos al 242 Bueno, para compartirlo con nuestros hermanos. Bien. En la historia de amor trinitario, Jesús de Nazaret, hombre como nosotros y Dios con nosotros, muerto y resucitado, nos es dado como camino, verdad y vida. En el encuentro de fe con el inaudito realismo de su encarnación, hemos podido oír, ver con nuestros ojos, contemplar y palpar con nuestras manos la palabra de vida. claro. Experimentamos que el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Ujú. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca la dracma, del padre que sale al encuentro de su hijo pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras palabras, sino de la explicación de su propio ser y actuar. Qué hermoso. ¿Saben que me gusta mucho esto en la historia de amor trinitario? ¿No? Él recién decía, a veces nos cuesta porque hemos recibido en nuestra formación inicial, en la catequesis, hemos escuchado y hemos recibido la doctrina de la Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Un único Dios en tres personas. Hemos hecho una definición respecto de esto, hemos conceptualizado. Pero parece ser que el documento va por otro camino. Va por el camino de la historicidad de la Trinidad. Y entonces se dedica a describir que el misterio trinitario tiene un proceso histórico de revelación y pone en el centro de ese acontecimiento a Jesús. Es decir, nos está ofreciendo una perspectiva distinta de acceso a la Trinidad desde la historia de la redención. Y es muy interesante porque allí nos corremos del mundo de los conceptos, no porque no tengan que estar presentes, ¿no? E ingresamos por un camino más accesible, por lo cual, lo va a decir después el documento, va a ser muy necesario habilitar los espacios de encuentro para que así sea. Y va a nombrar allí las Sagradas Escrituras, la liturgia, va a hacer referencia también a algunos sacramentos. Es decir, tenemos que aprender, primero reaprender el misterio de la Trinidad. No es que abandonamos la verdad de lo que decimos en la catequesis inicial, sino que lo tenemos que aprender, desaprendiendo en algún sentido, pero aprender a partir del descubrir que la Trinidad se revela en la historia, en los acontecimientos de la historia. Y ahí lo describe muy bien el documento, ¿no? Porque habla que aquel que la da a conocer es Jesús, es el misterio de Jesús de Nazaret. Él nos pone en contacto con el Padre y Él es el que encarna en su persona, nos invita a vivirlo así, el misterio de la Trinidad también en nosotros. ¿Sí? Bien. Es muy... esto es una frase que si uno la lee en ese contexto queda ahí olvidada, ¿no? En la historia de amor trinitario. Claro. O sea, habla de la historicidad de la revelación de la Trinidad. Y lo pone a Jesús en el centro como aquel que el gran protagonista. Porque él habla del Padre en la encarnación y habla del Espíritu, que es promesa del Padre para nosotros. Claro. Él es el que nos mete dentro de este misterio, digamos, ¿no? Inmediatamente después de esa expresión, padre, que estás remarcando, Jesús de Nazaret, hombre como Claro, nosotros claro. y Dios con nosotros. El hecho de Claro. decir de Nazaret Claro. está refiriendo al Jesús Claro, histórico, así es. e inmediatamente Dios con nosotros, ¿no? Así es. No digo reemplazando la expresión del amor trinitario, pero Sí, sí. hablando De allí la aclarando. encarnación del Exacto. misterio.
muy lindo el texto. Muy hermoso, profundo. sí, sí. Y allí, antes de finalizar ese punto, padre, Ujú. una oración que queda sueltita pero parece importante, dice que esta prueba definitiva de amor tiene el carácter de un anonadamiento radical, Ujú. una kenosis, porque Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, Claro. y una muerte de cruz. Claro, cómo es esto tan bello que he leído en estos días del Papa Benedicto como Joseph Ratzinger hablando acerca de la vida de Jesús de Nazaret y hablando acerca de la cruz, kenosis de Jesús. Él dice, ahí está toda la verdad. Y toma el texto de Pablo, para unos una locura, para otros una necedad, para nosotros la cruz, misterio de sabiduría, es decir, lugar de revelación. Es decir, Dios habla de sí mismo y habla del hombre y de su verdad en la cruz como árbol de vida. Lo pone en contraposición la palabra al árbol de la muerte que aparece en el libro del Génesis. Por lo tanto, en estos días nosotros tenemos mucha posibilidad de acercarnos, así como estamos, a la Pascua de Jesús, a la cruz de Jesús con nuestras preguntas. Y encontrar, yo decía esta mañana también citándolo a San Benito en su oración, en la oración de exorcismo de San Benito, Benito dice, mi faro y mi luz, la cruz. La cruz como norte, como la que nos muestra el camino. Es el lugar donde, digamos, la kenosis, el abajamiento, la humildad, la sencillez de Jesús, se hace elocuente como en ningún otro lugar. O sea, nosotros encontramos todo lo que estamos buscando en la cruz. Ahí está la gran respuesta. Es como, algunos padres del desierto lo dicen así, ¿no? Es un libro abierto a la cruz. Un libro abierto para mí, no un libro abierto para nada. Es un libro abierto donde yo aprendo en la contemplación del misterio de la cruz, desde mi propia vivencia personal, de fragilidad, de pecado, de cruces con las que llevo, encuentro las respuestas en Dios de lo que estoy buscando. Por eso hay que ponerla en estos días en el centro de nuestras vidas y en la gran propuesta a la humanidad. Eso le llamamos nosotros el primer anuncio. Nosotros anunciamos a un Cristo que se encarnó, se hizo uno de nosotros, cargó con toda nuestra condición humana en todo menos el pecado, se entregó por nosotros, murió por nosotros por amor y nos dio la vida. Ahí está todo lo que el hombre está buscando. Claro. ¿Y qué decimos con esto? No decimos nada, decimos todo. ¿Qué le significa a un hombre de hoy este anuncio? Nada, salvo que nosotros hagamos este anuncio confiando que el Espíritu Santo es capaz de abrir corazones que solamente Él puede abrirlos con este semejante anuncio de verdad que está en el misterio de la Pascua. Y ahí está nuestra oración en estos días, ¿no? Acompañar la Pascua en estos días confiando en que el Espíritu Santo va a obrar milagros en el corazón de muchos hermanos que, como vamos a contemplar el Jueves Santo, el Sábado Santo, en ese hermoso texto de la Liturgia de las Horas, Jesús descendiendo a los infiernos de muchos hermanos, invitándolos a salir, ¿no? El texto aquel antiguo dice, al primero que llama cuando baja al Sheol o al lugar de los muertos es a Adán, ¿no? Y a su esposa Eva. Y bueno, y en ellos a todos nosotros que podemos estar enredados en un montón de sinsentidos y de vacíos, que eso es el infierno, un vacío, nos llama el Señor descendiendo hasta ahí a la vida nueva. ¿Cuántos el Espíritu Santo, que es el que resucita a Jesús, puede con Jesús resucitar a tanto, ¿no? Esta es nuestra confianza y por eso celebramos la Pascua con fe. Y ayudarnos a volver a llenar de sentido, Padre, porque a lo mejor acostumbrados, después de tantos años, una Pascua tras otra, una Pascua más, y pasa, y escuchar las lecturas y rezar la liturgia, cada año a veces vamos perdiendo esto justamente, que es redescubrir el misterio de amor de Jesús. Nosotros podemos hacer un poquito, lo que hace la obra de Dios. Totalmente. Lo interesante es saber cómo hace la obra de Dios para sumarnos a la obra que Él hace, ¿no? Y entonces orar allí quedarnos en oración con Él, para que su obra realmente sea redención en estos días. Lo necesita la humanidad. Claro. Bien. Avanza después el documento en un nuevo punto que refiere específicamente al encuentro con Jesucristo.
En el punto 243 nos dice que el acontecimiento de Cristo es, por lo tanto, el inicio de ese sujeto nuevo que surge en la historia y al que llamamos discípulo. Sujeto nuevo, me encanta. Ese sujeto nuevo que llamamos discípulo, está buenísimo. Dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Eso es justamente lo que con presentaciones diferentes nos han conservado todos los evangelios como el inicio del cristianismo, un encuentro de fe con la persona de Jesús. Volviendo sobre lo anterior y uniéndolo a esto, hay muchos testimonios de grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia en su conversión, que el viernes a las 3 de la tarde, entrando en la iglesia, les pasó algo que no pueden explicarlo. ¿No? Se me vienen ahora nombres, pero lo podemos buscar después, ¿no? Para compartirlo con los oyentes. Como que pasa algo allí, como dice el texto, ¿no? El templo, el velo del templo se abrió, se sacudió la tierra. Nosotros a veces lo imaginamos casi cinematográficamente, Claro. digamos, ¿no? La idea, se abren corazones, se sacuden estructuras personales, porque se repite el misterio de la Pascua. O sea, a las 3 de la tarde vuelve a ocurrir. Nosotros no hacemos una memoria vaga de lo que ocurrió, es una memoria actualizada, lo que recordamos y lo que memorizamos está aconteciendo de nuevo. Ese es el valor del acto creyente en el que nosotros reafirmamos nuestra fe. Por lo tanto, yo digo, esas horas son para orar, para que Dios siga obrando lo que obró en muchos momentos de la historia, ¿no? Podemos googlear allí hombres bien. y mujeres que fueron a las 3 de la tarde ingresando en un templo sacudidos por la Pascua de Jesús, ¿no? Podemos hacer otra pausa para dar lugar, si te parece, Belén, Padre, a que nuestros amigos, los que están escuchando, recibiendo esta señal, puedan también compartir los ecos de lo que va llegando a sus corazones a partir de este documento. Exactamente, lo seguimos esperando al WhatsApp al 3518-171-593. Voy a buscar. Yo no busco perfección ni la gran ejecución. Mi deseo eterno ha sido el tener tu corazón. Hijo, deja de intentar, no hay más nada que ganar. Todo lo que tengo es tuyo, vuelve a casa a descansar. He puesto la mesa, el vino y el pan. Hijo, regresa a la intimidad. Te llamo de regreso a mí. Y yo no dejo de esperar, no me canso de llamar. Te soñé desde el principio, te amaré hasta el final. Y ya no hay más condenación, solo hay gracia y hay perdón. Tú conoces el camino que por sangre ya se abrió. He puesto la mesa, el vino y el pan. Hijo, regresa a la intimidad. Nada que haga cambia mi amor. Hijo, complace mi corazón. Hola, buenas tardes, Radio María. Estoy en este momento escuchando al Padre y escuchando su reflexión acerca de este capítulo 6. La verdad que me siento en este momento hija suya, porque cala hondo esa palabra Abba, que es ya no
decir Dios mío, sino papá mío, con esa ternura que nos abraza. Y me imaginaba, ¿no?, de lo trinitario, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese espacio que nos dan en este tiempo para esta enseñanza, y que nos hace también que ese espacio sea nuestro, el cuarto espacio, que sea nosotros, así en lo personal y particular. La verdad que me llenó el alma poder escuchar esta primera parte de la reflexión, y me encantó porque me sentí hija suya en este espacio, verdaderamente. Abba Padre, papito, con esa ternura. Gracias, Radio María. Buen día, Radio María, bendición, Padre Javier, qué lindas palabras, qué hermoso que uno aprende todos los días algo mejor de la Biblia, del testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta Pascua uno entregamos todo nuestras almas, nuestro corazón para Él, para que nos renueva a nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, y llamando a través del Espíritu Santo que nos bendiga mucho a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente necesitada, al mundo entero que está necesitando a través del Espíritu Santo una paz, armonía, clareza y tranquilidad. Que nuestro Señor no sea tan fervoroso para que nos anuncie ese día del día de la resurrección. Que así sea. Vengo de regreso a casa. Solo en ti descansa mi alma. Gracias por esos mensajes, qué lindo escucharlos, cómo también esta conversación y esta reflexión se sigue ampliando con lo que cada uno tiene para aportar, y por aquí llegaron algunos mensajitos más. Bueno, gracias a Natalia de Capital, nos cuenta que ha tenido la gracia de poder misionar el sábado pasado en la zona de Palermo, en Buenos Aires. Dice que fue muy lindo, estuvieron los niños participando, dice que es ministro extraordinario de la comunión. Mañana también va a estar con ese servicio en el día de la institución de la Eucaristía. Marta también, quien me parece que fue una de las oyentes que dejó su mensaje grabado, dice que fue muy clara la reflexión del Padre, suma también ella su colaboración económica a favor de la obra de María, y así tantos hermanos que se están sumando, Padre, a esta hora, mientras seguimos buscando el Esto dato. le cuento que mañana en la catequesis. en algún momento lo Me vamos a compro- encontrar. Esto no lo encuentro. Una persona Ah. entonces que se convirtió Sí, más de uno, un ¿no? viernes, Más de uno, de sí. una persona que se convirtió un viernes a las 3 de la tarde. Sí. Cuando entraron a un templo sin ingresando a un saber por templo. qué. Hasta creo que ha sido en el templo de París, en Notre Dame. Después buscamos. Igual, Padre, bueno, como vos decías, es Dios el que obra. Recién nuestra hermana decía, a raíz de tu palabra, sintió el abrazo de Dios Padre en un momento Sí. de la reflexión, y decir Me eso, sentí hija. se sintió hija, es así. bueno, es impresionante también. Por eso la testimonio. fuerza de la oración, ¿no? Son días para orar. O sea, son días realmente para meternos en el misterio de la oración, ¿no? Disponernos para orar. Si Dios puede cambiar el rumbo de la historia, lo puede hacer. Depende de que le demos la posibilidad. Y Dios se comunica de muchas maneras, de muchas otras ocasiones, aquí mismo, ¿no? Pero habitualmente lo hace cuando nosotros rezamos, ¿no? O sea, Dios opera, actúa, obra, desarrolla su actividad en el Espíritu Santo cuando nos disponemos en la oración a dejar que Él pueda hacer lo que Él sabe hacer, que es hacer de Dios, digamos. Claro. Nada más y nada menos. Y dejarlo que sea Dios. Claro, exactamente. Esa sería la idea. Estos días es para que Dios pueda hacer lo que mejor sabe hacer, hacer Qué de Él. lindo. Bien. Abrirse esa gracia. Sí. Podemos aprovechar, Padre, unos párrafos más, que Bueno. tiene por aquí el documento,
En el párrafo, en el punto, mejor dicho, 244, refiere a la naturaleza misma del cristianismo. Dice que consiste, por lo tanto, en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo. Esa fue la hermosa experiencia de aquellos primeros discípulos que, encontrando a Jesús, quedaron fascinados y llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante el modo como los trataba, correspondiendo al hambre y sed de vida que había en sus corazones. El evangelista Juan nos ha dejado plasmado el impacto que produjo la persona de Jesús en los dos primeros discípulos que lo encontraron, Juan y Andrés. Todo comienza con una pregunta: ¿qué buscan? A esa pregunta siguió la invitación a vivir una experiencia. Vengan y lo verán. Esta narración permanecerá en la historia como síntesis única del método cristiano. Ustedes tres con Mariana, yo también, por decir los que estamos compartiendo este espacio con todos los oyentes, muchos de nuestros oyentes, la mayoría diría yo, podemos decir, hemos tenido una experiencia de Jesús. ¿Será toda la que podemos tener o será que Jesús tiene algo más para decirnos respecto de Él? ¿Qué quiero decir con esto? Que la pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde vivís? En este tiempo puede tener unas características distintas que la ha tenido en otros tiempos, porque nuestra vida cambió y porque nuestras necesidades respecto del encuentro con lo que buscamos también van mutando. Por lo tanto, este encuentro puede ser primero para nosotros también, como lo fue para los discípulos, porque aparece con una novedad propia de lo nuevo que el Señor nos quiere mostrar en el vínculo con nosotros y la novedad que trae en el aquí y ahora la presencia de Jesús en nuestras vidas. Por lo tanto, esto no es solamente para que nunca lo conocieron a Jesús, es también para nosotros que somos en algún aspecto todavía ignorantes de Jesús. Es decir, como hemos repartido otras veces aquí, es mucho más lo que no sabemos de Dios que lo que sabemos, dice Santo Tomás. De Dios es más lo que ignoramos que lo que conocemos. Dios siempre será para nosotros un misterio a reconocer, a reactualizar. Por lo tanto, eso nos dispone a ingresar a esta Semana Santa con esta misma pregunta: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde vivís? Claro. Y Jesús nos dice: vengan, te voy a mostrar. Y para cerrar, Padre, el punto siguiente tiene una pregunta sumada a esta la que nos hacías y que creo que puede ser ¿Usted linda quiere también seguir avanzando? Bien. No, quiero cerrar con la preguntita sí. que viene a complementar la pregunta que decías, ¿no? Sí. Dice, ¿cuáles son los lugares, las personas, los dones que nos hablan de ti? Hablando de Dios, Qué hermoso, ¿no? Nos ponen en comunión contigo y nos permiten ser discípulos y misioneros tuyos. Qué hermoso. Una pregunta para trabajarla también. Sí, que se la hacen, en este texto está Bergoglio, ¿no? Están los obispos de América Latina, del Caribe. Si ellos hacen la pregunta, no la vamos a hacer nosotros, Claro que ¿no? sí. Estaríamos como creyéndonos más de lo que somos, ¿no? Y es bueno en estos días dejarnos sorprender por el Señor y su iniciativa, su novedad. Siempre es novedad el Señor. No hay que tener miedo a eso. Y tiene novedad para nosotros aquí y ahora. Claro. Y eso está bueno. Por eso hablamos de la historicidad del misterio, ¿no? Volvemos a aquel punto, ¿no? El misterio, la historia del misterio trinitario, la historia del misterio de Dios en nuestra vida. Uno podría sencillamente, como deber, ¿no?, escribir cómo fue su historia de salvación hasta aquí, ¿no? Y ponerle nombres, lugares, acontecimientos, palabras, sentimientos interiores, presencias, búsquedas, qué sé yo, de todo, ¿no? Y esa historia se sigue escribiendo.